Buscando paz, presidente Nicolás Maduro confirmó trabajos destacados de Jorge Rodríguez en Europa. Contacto. Juan Guaidó aclaró que en Noruega solo hay intentos de mediación. Aislamiento. Eduardo Piñate aseguró que suspensión de vuelos busca colapso económico del país. Desalojo. Policía estadounidense irrumpió sede diplomática en Washington. Denuncia. Jorge Arreaza rechazó el desalojo de activistas en la Embajada de Venezuela. Desconocimiento. Abogado Joel García calificó como desaparición la situación de Iván Simonovich. Reforma. Donald Trump presentó un nuevo plan migratorio. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. María Tapuche López, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. La Organización de las Naciones Unidas respalda las conversaciones de diálogo entre representantes del gobierno nacional y dirigentes de la oposición que se realizan en Oslo, Noruega. El portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, indicó que el organismo se encuentra atento a lo que ocurra, a los resultados que emanen de este proceso. Aseguró que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está dispuesto a colaborar en las conversaciones y que confía que éstas conducirán a una solución de la crisis que atraviesa el país. Se pudo conocer que estas reuniones se están dando en un lugar secreto de Oslo, donde participan el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dirigentes opositores Gerardo Blay y Stalin González, y que tiene como mediador al ministro de Asuntos Exteriores de Noruega. Juan Guaidó aclaró que en Noruega no hay ningún tipo de negociación, sino intentos de mediación de parte del país europeo para lograr una solución política y pacífica a la actual situación de Venezuela. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Durante un encuentro con el Frente Amplio de Profesionales y Técnicos, Guaidó aprovechó para explicar que los contactos hechos en Noruega corresponden a una entre todas las opciones propuestas para el país. Insistió en que cualquier alternativa pasa por el cumplimiento de la ruta que ha planteado desde enero. Iniciativa más del país, de un país como el Grupo de Contacto, como la Comunidad Europea, como el Grupo de Lima, como Canadá, como Noruega, que no hay ningún tipo de negociación. Es un esfuerzo de Noruega en una mediación que tiene meses, por cierto. Además que es la segunda vez que invitan a representantes a Oslo. No hay ninguna diferencia en este momento. Sí había dicho que estaban ahí Fernando, Gerardo y Stalin. Guaidó se reunió con la delegación de alto nivel que envió el Grupo de Contacto Internacional conformado por 8 países de la Unión Europea y 4 de Latinoamérica. Saludó que China se haya acercado a esa instancia para respaldar las gestiones en pro de Venezuela y agradeció el apoyo de Canadá. Guaidó también confirmó que el próximo lunes 20 de mayo se realizará la reunión entre su representante en Estados Unidos y funcionarios del Comando Sur de ese país. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se encuentra en Europa con el fin de cumplir una misión especial que, a su juicio, traerá la paz nacional. Jorge Rodríguez no está presente aquí porque está cumpliendo una misión muy importante en Europa, que pronto se va a conocer públicamente. Jorge Rodríguez está en una misión muy importante para la paz del país y debe regresar hoy o mañana, habiendo cumplido la primera parte de esa misión que le entregué. Después se sabrá. El jefe de Estado ordenó además en reforzar la seguridad en los alrededores de lo que era la embajada estadounidense aquí en Venezuela. He mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la Embajada de Estados Unidos, que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más, porque Venezuela sí cumple con los convenios internacionales, con el derecho internacional. Los brutales, los criminales, los ilegales están en la Casa Blanca.
El primer mandatario nacional también resaltó que en los próximos días anunciará un incremento en el bono otorgado a los ciudadanos a través del Carnet de la Patria. Afirmó que dicho aumento será contabilizado a partir del mes de mayo. Funcionarios policiales se desalojaron este jueves a un grupo de activistas que se encontraban en la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. La policía estadounidense irrumpió en la sede diplomática en Washington y arrestó a 4 miembros del grupo Coping. Midea Benjamín, activista del grupo, confirmó la información en su Twitter. Entre las 4 personas que fueron arrestadas se encuentran los activistas Kevin Sisi y Margaret Flowers. Representantes de Juan Guaidó en el país norteamericano agradecieron al gobierno estadounidense, el Departamento de Estado y cuerpos de seguridad por su apoyo. Entre tanto, el gobierno venezolano rechazó la acción y calificó el acto como una violación tanto a su soberanía como a la Convención de Viena. Y el canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó el desalojo de activistas en la Embajada de Venezuela en Washington, por lo que amenazó con tomar acciones recíprocas. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza denunció que la administración norteamericana violó la Convención de Viena y los derechos humanos de los 4 detenidos, quienes eran protegidos por la sede diplomática con autorización. Señaló que los cuerpos de seguridad usaron la fuerza represiva para ingresar a la embajada, quebrantando el Estado de Derecho. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, confía que las negociaciones en Noruega entre representantes del gobierno venezolano y la oposición arrojen un acuerdo político para solucionar la actual crisis. Euclides Sotillo nos amplía. Para el parlamentario Guerra, Noruega es un país con una amplia experiencia en la resolución de conflictos. Dijo que cree en la negociación como la única vía para buscarle una salida a la actual situación venezolana. Nosotros tenemos que aprender que la negociación política siempre es importante. Tenemos que buscar una solución política y ojalá que venga esta solución política y que para mí esto tiene que desembocar en el mecanismo universal de resolución de conflictos, que es las elecciones. Y el gobierno de Noruega ha puesto sus buenos oficios para ayudar a solucionar una crisis. Además manifestó su desacuerdo con la medida de suspensión de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela por considerar que afecta al ciudadano común. Son sanciones a un pueblo que necesita viajar a hacer una diligencia a Estados Unidos o a cualquier país que no pueda hacerlo. Yo con eso no estoy de acuerdo. Las declaraciones las ofreció el parlamentario José Guerra tras participar en una asamblea de profesores organizada por la FAPUD y celebrada en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. En la UCB, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, aseguró que la suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos busca provocar el colapso de la economía del país. Lee Flores nos informa. El ministro Eduardo Piñate instaló en Petare el primer Congreso de Delegados y Delegadas de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo. Allí afirmó que Estados Unidos no logrará aislar a Venezuela. Un congreso muy importante, porque en primer lugar lo hacemos en tiempo de un incremento de la agresión imperialista contra Venezuela, la agresión económica, la intensificación del bloqueo. Ya ayer le dio al gobierno de los Estados Unidos por suspender los vuelos entre Venezuela y los Estados Unidos, de manera que hay un incremento de la agresión de los Estados Unidos y frente a eso, a esa intensificación del bloqueo contra Venezuela, bueno, nosotros tenemos que apostar a la resistencia con nuestras propias fuerzas. Obviamente las alianzas son fundamentales, pero es las propias fuerzas y en ese terreno las fuerzas productivas nacionales que tenemos que impulsar, que tenemos que desarrollar. Según el ministro Piñate, en el Congreso participarán más de 450.000 trabajadores y 5.050 entidades laborales que agrupan a 12.000 delegados y delegadas de prevención. Aquí se van a discutir, tenemos 5 áreas temáticas, entre ellas todo lo que implica la política de la revolución, el plano económico, social, político propiamente dicho, todo lo que tiene que ver con la defensa y seguridad de la nación, la defensa integral de la patria, pero también vamos a discutir el trabajo de los comités de seguridad y salud laborales, haciendo un balance de su labor, ¿no? Y de las tareas que tienen en este marco de la guerra que tenemos en este momento. Es decir, la protección de la salud y la seguridad en el trabajo en esta situación específica, que no es ninguna situación normal.
La jornada de diálogo y consulta en el marco del primer Congreso de Delegados y Delegadas de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo se extenderán a lo largo de un mes y posteriormente presentarán propuestas para optimizar la gestión gubernamental. El ministro Eduardo Piñate hizo un llamado a los trabajadores para incrementar la producción nacional y así reducir los efectos que tienen sobre la economía venezolana el bloqueo que aplica actualmente Estados Unidos contra el país. Desde Petare y Flores, Noticiero Venevisión. El abogado de Iván Simonovic, Joel García, calificó como desaparición la situación de su defendido, quien se encontraba en arresto domiciliario. García subrayó que hasta no tener una versión oficial de las autoridades que tienen bajo custodia a Simonovic, quien cumple una medida de arresto domiciliario, no se puede considerar creíble ninguna versión. La situación de Iván Simonovic es que está desaparecido. Él se encuentra cumpliendo una condena de 30 años en su residencia desde el 2014. Tiene un dispositivo de localización, un GPS en sus tobillos, es fotografiado 3 veces al día durante su permanencia acá. Entonces, eso de evasión no lo puedo corroborar hasta que sean las autoridades que lo informen. Y una vez que ellos los informen, tendría que aparecer con vida el comisario Iván Simonovic. De no aparecer Iván Simonovic, yo no puedo creer en esa versión de que está evadido. García dijo desconocer si Simonovic fue trasladado a algún centro de salud o a un centro de reclusión. Aseveró que ninguno de los funcionarios presentes en los alrededores de la residencia le dio información. Agregó que María del Pilar Pertíñez, la esposa de Iván Simonovic, fue quien lo alertó porque tenía tiempo sin comunicarse con él. Señaló que ella está desde el mes de abril en Alemania junto al resto de la familia porque viajó al acto de grado de uno de sus hijos. Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial para la planificación, informó que el Ejecutivo Nacional creará un sistema de información geográfico y estadístico en el país que permitirá alcanzar mayores niveles de eficiencia en la gestión pública. Que vamos a estar levantando los CDI, vamos a estar levantando los barrios adentro, vamos a estar levantando los ambulatorios, vamos a estar levantando las escuelas. Y esa información que se va a levantar con el Poder Popular, al mismo tiempo va a estar sincronizado con sus registros desde el punto de vista de información. Es decir, que lo que levantemos en campo con el Poder Popular va a articular con las bases de datos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, dónde va el PAE, con cómo va el PAE, con qué frecuencia va el PAE a cada una de las escuelas, cómo es el pago específico de los maestros, cuántos niños se están formando, no se están formando, cuáles son las dolencias desde el punto de vista de la planta física, la infraestructura en las escuelas. En el caso, por ejemplo, lo que corresponda con las casas de alimentación, lo que corresponda con cada uno de los temas que son vinculantes desde el punto de vista de la política pública de nuestro país. Una parcela, por ejemplo, vinculada a los cultivos de cereales en Calabozo, va a estar precisamente levantada y esa parcela va a tener unas hectáreas determinadas, va a tener una cosecha, va a tener un rendimiento de la cosecha y eso tiene que sincronizarse con el sistema de guías que implemente Sunagro, con el sistema de fertilizantes, con el sistema vinculado a la política crediticia. Es decir, que lo que estamos buscando es sincronizar las políticas públicas y eso directamente es un golpe certero a la corrupción, directamente es un golpe certero a los trámites, directamente es un golpe certero a todos los que han venido haciendo precisamente macolla desde el punto de vista de lo que es la articulación de los recursos del Estado venezolano. El vicepresidente de Planificación realizó entrega de títulos a los venezolanos que realizaron el diplomado en geomática, proceso de formación destinado a facilitar la sincronización de las políticas públicas. El arzobispo metropolitano de Mérida y administrador de la arquidiócesis de Caracas, cardenal Baltasar Porras, expresó su apoyo a todo encuentro que busque seria y pacíficamente una salida a la situación que atraviesa Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el cardenal afirmó que será bienvenido todo tipo de iniciativas que permitan solventar la crisis que atraviesa el país, la cual califica como grave. Aseguró que sigue atentamente la situación y ofreció su oración por el éxito para el bien de todos los venezolanos. Hugo Cabezas, la Autoridad Única de Cartón de Venezuela, informó que lograron activar en 100% la producción de esa empresa recuperada por el gobierno venezolano tras ser abandonada por sus dueños en el año 2018. En consecuencia, abandonaron sus trabajadores a su suerte y el Estado venezolano, en compañía de la clase trabajadora, ha iniciado un proceso de recuperación de esta empresa que cuenta con 11 filiales en todo el país, en 7 estados del país. Y esta es una de ellas donde estamos acá en Petare, que comprende 2 líneas de trabajo. Una es nuestro molino insignia de 50 años de producción, 60 años, perdón. Y la otra línea de producción es el corrugado, que es la elaboración ya de la manufactura. Lo que hace el molino precisamente es convertir toda la materia prima que se recolecta del material reciclado, el cartón reciclado que se recoge en las distintas ciudades del país, y luego se elaboran las láminas para hacer las cartas, generalmente para todo tipo de empaques, fundamentalmente el sector alimentos.
Esta empresa, en la medida en que los trabajadores han asumido con mucha conciencia, responsabilidad y transparencia, en estos prácticamente 6 meses, podemos decir con todo el orgullo del mundo que estamos al 100% de la producción de nuestros materiales definidos en función de un equipo de mercado que hay en todo el país. Los ministros de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Canadá, Chrystia Freeland, se reunieron este jueves en La Habana para abordar la crisis de Venezuela. Rodríguez y Freeland permanecieron reunidos durante más de 2 horas en la sede de la Cancillería cubana. La representante canadiense calificó el encuentro como franco, pues espera encontrar formas para frenar el empeoramiento de la coyuntura venezolana, mientras que el diplomático cubano ratificó su disposición de contribuir con iniciativas que promuevan un diálogo en el país sudamericano, el cual esté sobre las bases de los principios del derecho internacional a la igualdad y soberanía de los estados. El encuentro también sirvió para debatir la reactivación del título tercero de la ley Helms-Burton por parte de Estados Unidos. La visita de Freeland fue anunciada con un solo día de antelación. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, podría visitar Venezuela el próximo mes de julio. Así lo anunció el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero. Después de reunirse con una delegación de la alta comisionada, el diplomático venezolano aseguró que están preparando la visita de Bachelet antes de la presentación de su informe sobre Venezuela en la próxima sesión del Consejo Permanente de Derechos Humanos a realizarse del 24 al 12 de julio. Recordemos que la alta funcionaria fue invitada por el gobierno nacional a finales del año pasado para examinar los derechos humanos en el país. Por otra parte, Valero aseveró que dirigentes de la oposición están sosteniendo negociaciones con representantes del Ejecutivo en Noruega. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que respeta la separación de poderes al referirse a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de negar la extradición a Estados Unidos por narcotráfico del ex líder de las FARC, Jesús Santrich, cuyo caso dijo no está cerrado. Duque aseguró que apoya la decisión del procurador colombiano Fernando Carrillo, quien apelará a la sentencia del Tribunal Transicional por considerar que la Corte Suprema de Justicia debe continuar con la investigación, ya que los hechos de los que se les acusa a Santrich ocurrieron tras la firma del acuerdo de paz. El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas. El mandatario colombiano aseguró que siempre estará listo para firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la ley. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves su nueva propuesta de inmigración, la cual incluye 2 objetivos principales: asegurar la frontera y establecer un nuevo sistema de inmigración legal. Trump aseguró que el sistema de asilo dará prioridad a las solicitudes legítimas en vez de aquellas que de manera frívola pretenden entrar al país. Mi plan agiliza que se les dé asilo a aquellos que lo pidan. Si una persona tiene un reclamo correcto, lo dejarán entrar rápidamente, pero si no, rápidamente lo devolverán a casa. Asimismo, el mandatario estadounidense aseguró que su nueva reforma al proceso de inmigración legal dará oportunidades a los que estén mejor calificados, al tiempo que promoverá la igualdad. Queremos que vengan inmigrantes, realmente queremos tener una puerta abierta en nuestro país. Pero una gran parte de esos inmigrantes deben entrar gracias a sus habilidades y méritos. El plan de la Casa Blanca no hace ningún cambio al número de tarjetas de residencia que se asignan anualmente, pero en lugar de dejar entrar personas aleatoriamente, vamos a establecer criterios simples y universales para ser admitidos en los Estados Unidos. Finalmente, Trump anunció que su propuesta de seguridad fronteriza se autofinanciará con la propia actividad de la frontera y afirmó que la construcción del muro con México avanza rápidamente.
Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores a representantes del Comité Internacional de la Unión Europea. El encuentro forma parte del acercamiento a las conversaciones y al diálogo que impulsa este grupo de contacto. En Miraflores están representantes de España, Alemania, Italia, Portugal, el embajador de la Asamblea Nacional de Nigeria y la delegación de la República Popular China, liderada por el director general de la Oficina para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación, Xiao Bentan, quien acude en representación de uno de los aliados estratégicos de Venezuela en materia de cooperación económica y comercial. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, escasez. Ante largas colas para surtir de combustible en Zulia, transportistas exigen plan especial. Los detalles en breve. María Lucinda Orozco requiere con carácter de urgencia donantes de sangre ORH negativo, quienes puedan ayudar. A favor dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Pérez Carreño. Recuerda, las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En Maracaibo, el sector comercio reporta que las ventas han disminuido en 65% debido a las constantes fallas e interrupciones del servicio eléctrico. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos trae más información. Encio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, destacó que este sector está prácticamente paralizado, ya que la falta de electricidad a diario ocasiona problemas de almacenamiento y refrigeración de mercancía. También la interrupción en los servicios de telefonía fija, móvil y de internet no les permite producir y tampoco vender. Tuvieron pérdidas con productos perecederos alrededor de un 74%. Ha tenido pérdidas de mercancía a causa de la apagón. El 100% del comercio de mercancías perecederas alega que tuvo pérdidas. Asegura que no todos los comercios pueden comprar plantas eléctricas debido a los altos costos y la falta de combustible para su funcionamiento. Resaltó que en lo que va de año se han perdido 20% de puestos de trabajo. Lo más increíble es que mismo personal se está yendo porque lo que ganan no les alcanza, porque para el colmo, nosotros en el Zulia tenemos nuestro propio factor de inflación. La canasta alimentaria aquí es mucho más costosa que la de Caracas. Nosotros en la Cámara nos dio 2,5 millones, no, tenemos inflación en dólares. El sector comercio también instó a las autoridades a implementar junto a la banca, tanto pública como privada, a un plan especial de créditos y financiamiento para aquellos que han resultado mayormente afectados por las constantes fallas eléctricas y que incluso han sido objeto de hechos vandálicos. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, recibió este jueves 74 toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico como parte del convenio de asistencia técnica humanitaria con la República Popular China. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y nos tiene el informe. El ministro Carlos Alvarado informó que este tercer cargamento proveniente del gigante asiático consta en su mayoría de material médico quirúrgico que aseguró apoyará la atención de los pacientes que acuden a la red hospitalaria pública nacional. Aquí vienen yelcos, viene gasa, vienen compresas, viene adhesivo, vienen batas para pacientes, monos quirúrgicos, un conjunto de implementos fundamentales y necesarios para el Sistema Público Nacional de Salud. Este cargamento inmediatamente que llega a nuestro almacén, a los almacenes robotizados, se distribuye a todo el Sistema Público Nacional de Salud. El titular del despacho de salud precisó que luego que culmine este convenio de asistencia técnica humanitaria con un cuarto cargamento que arribará en una semana, el Ejecutivo iniciará un programa de compra de medicamentos e insumos hospitalarios a China por un monto de $104 millones. Comienzan a llegar a partir de junio y lo que hemos priorizado nosotros en las compras con China es medicamentos para uso hospitalario. Es lo más importante en este momento estamos solicitando, pero inmediatamente después viene material médico quirúrgico. El ministro de Salud recalcó que a través de los convenios con Cuba, Rusia y Palestina se continuará fortaleciendo el suministro de medicamentos a la red ambulatoria nacional. Según apuntó el ministro Carlos Alvarado, con este tercer cargamento de medicamentos provenientes de China suman ya 356 toneladas de insumos hospitalarios aportados a Venezuela, no solamente por el gigante asiático, sino también por la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja Internacional y la UNICEF. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión.
Este jueves, efectivos de Politáchira incautaron 614 plantas de marihuana en el municipio Capacho Independencia. Marina Glot nos tiene la información. El sembradío fue hallado en la parroquia Juan Germán Rocio de Capacho Independencia. En el lugar fueron incautados 300 gramos de semilla de marihuana y 3 kilos 300 gramos de urea. Durante el procedimiento, a través de la inteligencia social, como les dije, él tenía sembrado la cantidad de 614 plantas y también tenía semilla. Cuando le hicimos la experticia y el barrido junto con el laboratorio criminalístico de la Guardia Nacional, salió positivo en materia de marihuana. Entonces, él las cultivaba y las procesaba para después venderlas. En este procedimiento no hubo personas detenidas, sin embargo, ya tenemos identificado el propietario del inmueble que lleva por nombre Juan Vicente Useche, de 68 años de edad, presenta alto prontuario policial desde el año 1981 por diferentes delitos. Entre ellos podemos mencionar actos lascivos, tenencia de droga, robo y hurto agravado. Politáchira mantiene la búsqueda de un sexagenario que sería el responsable del sembradío. Asimismo, no se descarta que el Centro de Procesamiento de Droga guarde relación con los 713 kilos de marihuana incautados por la Guardia Nacional en la Alcabala Vega de Asa este miércoles. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un despliegue especial de seguridad por parte de la Policía Regional en la unidad vecinal de San Cristóbal. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol, informó la activación del Plan Nacional de Lluvias con mecanismos de monitoreo permanentes de las gobernaciones y alcaldías para el mantenimiento de quebradas. Reverol dijo que el programa contará con más de 4.000 aspirantes a bomberos forestales y guardaparques. Comenzar el sistema de mantenimiento, los drenajes, canalizaciones y sistema de aguas de lluvia, así como también estuvimos haciendo un análisis de los incendios forestales. En comparación al año pasado, una reducción importante del 50% en el consumo de hectáreas en los parques nacionales. Destacó la recuperación de 13 toneladas de material estratégico en los valles del Tuy, que fue robado y hurtado a Corpoelec y Cantebé. Y ese era un material estratégico que venía del estado Carabobo hacia el estado Miranda y fue interceptado por las autoridades, y allí en una gandola pues contenía 13 toneladas de material estratégico. El ministro de Interior, Justicia y Paz participó en la dotación de 10.000 uniformes a los 199 cuerpos municipales de protección civil. Diputados de la Asamblea Nacional por Primero Justicia aseguraron que pese a los allanamientos a la inmunidad, los parlamentarios de oposición siguen contando con el apoyo de los venezolanos que los eligieron. La diputada María Albert Barrios expresó su solidaridad a los legisladores de oposición. Todos los más de 29 diputados, sencillamente por trabajar por el pueblo venezolano, el pueblo de Petare, de Mérida, de Miranda, de Caracas, todo ese pueblo de Venezuela que ha estado en los últimos años luchando para poder vivir mejor. El diputado Juan Carlos Vidal señaló que Juan Requesens tiene más de 275 días detenido y que aún no se tiene información del paradero del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Humano y acatamiento a la Constitución Nacional. Hoy los dirigentes de Primero Justicia en el municipio Sucre reclaman esta actitud. Ricardo Molina, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, rechazó las solicitudes que, según él, hace la oposición al gobierno de Estados Unidos para que intensifique el bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Son unos traidores a la patria, no tienen ningún arraigo con nuestra historia, ni con nuestra cultura, ni con nuestro país. Ellos generan condiciones para que Estados Unidos pueda actuar de manera terrible contra toda la población venezolana. Para nosotros ellos no son venezolanos, para nosotros ellos son apátridas y son enemigos de nosotros. Ojalá no haya más visas de venezolanos para Estados Unidos, ojalá Estados Unidos nos deje tranquilos, que nosotros sigamos adelante sin su torpeza histórica de tratar de frenar el avance de la revolución chavista bolivariana. Nosotros vamos a seguir venciendo con el presidente Nicolás Maduro al frente y nuestro pueblo cada vez más preparándose para seguir venciendo obstáculos. Ricardo Molina estuvo en el acto de graduación de los venezolanos que participaron en el diplomado destinado a la formación de profesionales para la creación del sistema informático y estadístico.
La Federación de Trabajadores de Salud asegura que con el incumplimiento del contrato colectivo, más de 400.000 trabajadores de este sector están afectados. El secretario ejecutivo de FETRASalud, Pablo Zambrano, reiteró que sus exigencias no han cambiado. Piden que se cumpla la contratación colectiva y remuneraciones salariales que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Las conquistas salariales que teníamos los trabajadores, pero además de eso, se nos arrebataron las cláusulas económicas y sociales de nuestro contrato colectivo. Zambrano señaló que la falta de medicamentos e insumos en los centros de salud también les dificulta el desempeño de sus labores diarias. Giovanni Peña, presidente del Instituto de Prevención y Seguridad Laboral, calificó como significativa la participación de los trabajadores en las jornadas de diálogo y consulta convocadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Efectivamente, hoy iniciamos unas jornadas nacionales, unas jornadas que tienen como epicentro los espacios y entidades de trabajo, una jornada que tiene como protagonista la clase trabajadora. Pensamos, estimamos, consideramos llegar a la opinión, a la voz de no menos 500.000 de trabajadores y trabajadoras a través de sus casi 13.000 delegadas y delegados que estarán participando en este hermoso congreso. Un congreso que va de las entidades de trabajo, pasa por el municipio, el estado y culmina aquí en Caracas en un gran encuentro nacional que se fundamenta en 5 ejes temáticos que tiene que ver con la concepción del socialismo, con la arremetida del imperio norteamericano en contra de este nuevo modelo de hacer república, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la seguridad integral de la nación, que tiene que ver con la formación de las delegadas y los delegados y que tiene que ver con el papel que ejercen los comités de salud en la dinámica productiva. Explicó Giovanni Peña que el primer Congreso Político Patriótico de Delegados y Delegadas de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo se inscribe en las jornadas de consulta para los cambios y la rectificación del Gobierno Nacional. Ante las largas colas que se presentan en las estaciones de servicio del Estado Zulia, choferes del transporte público de la entidad instan a las autoridades competentes a implementar un plan especial para surtir de combustible sus unidades. El presidente de la Central Única de Transportistas del Zulia, Erasmo Alián, aseguró que la falta de combustible mantiene prácticamente paralizado el transporte en el estado. Afirmó que los choferes pasan el mayor tiempo en colas. Necesitamos estaciones exclusivas para el transporte público, necesitamos islas para que el transportista no dure 2 o 3 días en una cola para salir a trabajar. El transportista debe tener prioridad porque nosotros somos los que movilizamos a este pueblo, el que va a hacer su diligencia, el que va a trabajar, el que se va para una consulta, el que se va a dializar, es el transporte público. Las declaraciones las emitió Alián durante la entrega de más de 1.200 litros de aceite de motor para carros por puesto y autobuses. Totalmente gratuito el aceite que estamos dando acá. Y 1 litro de aceite de eso en la calle vale 24.000 bolívares. ¿Dónde va a tener un padre de familia que tiene un carro por puesto, un microbús, un autobús? 24.000 bolívares y mínimo tiene que echarle 2 potes diarios. Informó además que en los próximos días serán entregadas 100 baterías y más de 500 cauchos para el sector. En Cojedes, el Ejecutivo Regional inauguró la planta de productos de higiene personal Farmacojedes, ubicada en la zona industrial de San Carlos. Nuestro compañero Héctor González nos trae los detalles. Con una capacidad instalada de 4.400 jabones diarios, los productos de la planta serán distribuidos a través de los CLAP de la región. Debemos informar que hoy estamos lanzando 3 productos, jabón de tocador, jabón de lavar y un producto o una barra CLAP multiuso. Eso, como lo hemos informado, forma parte de un esfuerzo por llegar a los CLAP con productos de primera necesidad. Detalló además a la mandataria regional que estos productos representan un ahorro de entre el 19 y el 60% en comparación con los disponibles en el mercado privado. La gobernadora Margao Godoy reveló que para el mes de agosto próximo esperan incorporar nuevos productos a la línea, entre ellos el jabón líquido y el detergente en polvo. Desde Cojedes y en la cámara de Darwin López, reportó Héctor González para el noticiero Venevisión. Personal activo y jubilado del Metro de Caracas, junto con los pensionados y representantes del sector transporte, se reunieron para reclamar sus derechos de contratación colectiva y denunciar las condiciones del sistema. Los representantes del Metro de Caracas reclamaron que han recibido despidos injustificados y ya no son beneficiados con las cláusulas de servicio médico y funerario de la empresa.
escaleras mecánicas fuera de servicio, la inseguridad, los trenes con una flota de 45 trenes en línea 1, solo funcionan 24 trenes y no todos a su máxima capacidad. En línea 2 de 44 trenes solo funcionan 18 y en línea 3 de 15 trenes solo funcionan 8. Asimismo, afirmaron que las condiciones inseguras que padece la empresa no es responsabilidad de los trabajadores. Y este jueves se registró un incendio en el bloque 16 y 17 de la parroquia 23 de enero, aquí en Caracas. La información fue difundida por diversos usuarios vía Twitter. Y aunque aún se desconoce la causa del siniestro, habitantes de la zona denunciaron la rápida expansión de las llamas en un área verde entre los edificios del lugar. Los diferentes cuerpos de seguridad de la capital, como bomberos y funcionarios de protección civil, se apersonaron en el lugar para atender el suceso y socorrer a los ciudadanos afectados. Hasta el momento, fuentes oficiales no han reportado pérdidas humanas ni materiales. Tiempo de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, cifra alarmante. A 593 aumentó la cantidad de fallecidos en Nicaragua, producto de la crisis sociopolítica. Detalles en lo que pasa en el mundo. Jenny García necesita con carácter de urgencia Colipán y Airón. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-255-1860. Libis Peña necesita con carácter de urgencia digoxina de 0,25 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0414-492-6498 y 0416-709-9765. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, de inmediato vamos a revisar lo que pasa en el mundo. Vamos a iniciar en Argentina, allí donde la Corte Suprema de Justicia afirmó que no se ha suspendido el juicio oral de la expresidenta Cristina Fernández previsto para el próximo martes. El órgano indicó que solo se pidió la documentación de la causa por corrupción que enfrenta la exmandataria para examinarla y esto no interferiría con su presentación en tribunales. Aunque se generó una polémica en Argentina por la posible suspensión del inicio del juicio el próximo 21 de mayo, donde se acusó al gobierno de fallo político e impunidad. El órgano de justicia aseguró que la medida es solo para efectos de examinar la causa que enfrenta Fernández y una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, serán devueltas a dicho tribunal en tiempo oportuno. La exmandataria argentina está llamada a sentarse por primera vez en el banquillo, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas viales al Grupo Austral en el año 2016. En Canadá, las autoridades reiteraron su condena por la detención arbitraria de 2 canadienses en China que llevan más de 5 meses en prisiones asiáticas. Canadá aseguró que seguirá exigiendo el trato apropiado a sus connacionales, ya que a su juicio deberían ser puestos en libertad por la falta de pruebas para validar las acusaciones que enfrentan. La ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos alertó que la cifra de fallecidos por razones vinculadas a la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano se elevó a 593, mientras que los índices de desaparecidos alcanzan los 846. La organización no gubernamental también develó que de 629 secuestrados o denominados presos políticos, 286 están siendo procesados ilegalmente, 200 permanecen detenidos ilegalmente y 143 ya fueron sentenciados ilegalmente. En Colombia, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, dimitió de su cargo justo en medio de la crisis que atraviesa el Poder Judicial, ocasionada por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Jesús Santrich, ex líder de la organización guerrillera FARC. A esta acción se le suma el fiscal general Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros, quienes el pasado miércoles presentaron su renuncia por el mismo caso.
Este jueves se fue encarcelada nuevamente la exsoldado Chelsea Manning, antigua agente de inteligencia, acusada de suministrar documentos confidenciales de las guerras de Afganistán e Irak al portal Wikileaks. La decisión fue tomada por un juez federal. El pasado 8 de marzo, Manning fue encarcelada por desacato civil al tribunal tras negarse a responder a las preguntas de un gran jurado secreto sobre su filtración en 2010 de documentos militares clasificados. Sin embargo, fue liberada el 10 de mayo luego de que expirara el periodo de mandato del gran jurado ante el cual debía testificar. En México, el volcán Popocatépetl registró una nueva erupción. El hecho se produce en medio de una crisis por la calidad del aire, el cual contiene elevadas concentraciones atmosféricas de partículas PM2.5 y ozono, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil del país. El cráter dejó una columna de cenizas con una altura de aproximadamente 1,5 kilómetros en dirección al noroeste del estado de Puebla. Según medios locales, se espera la caída de cenizas en al menos 20 municipios. Frente a este acontecimiento, las autoridades elevaron la alerta amarilla, fase 2, que solo busca mantener prevenidos a los residentes de las zonas aledañas al volcán. Y este jueves se registró un sismo de magnitud 5,9 con epicentro en la costa pacífica entre El Salvador y Nicaragua. Según el Ministerio Salvadoreño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se reportaron víctimas o daños materiales. El foco del sismo, que también se sintió en Guatemala, se ha localizado a 36 kilómetros de profundidad. Y cerramos en Estados Unidos, donde 12 limpiadores de vidrio quedaron atrapados por más de media hora en un andamio elevado a casi 260 metros de altura mientras realizaban trabajos de mantenimiento. Los fuertes vientos de la ciudad de Oklahoma provocaron que la cesta metálica se descontrolara y golpeara las ventanas del rascacielos mientras sus ocupantes vivían un momento tenso. Afortunadamente, el Departamento de Bomberos del país logró estabilizar el andamio y rescatar ilesos a los trabajadores. Tiempo de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, regresamos con más información. Amigos, iniciamos los deportes. Vamos a hacerlo con noticias del delantero serbio Luka Jovic, quien ya es jugador del Real Madrid tras un acuerdo realizado entre el club madridista con el Eintracht de Frankfurt por la suma de 60 millones de euros. Jovic se convertiría en el segundo fichaje para Zinedine Zidane de cara a la próxima temporada, después de la contratación del central brasileño Éder Militão, procedente del Oporto. El futbolista serbio despuntó como goleador en el curso ante el Eintracht de Frankfurt, con el que marcó 27 tantos en 47 partidos. Seguimos con el Royal Sporting Club Anderlecht, que tendrá que pagar la suma de 200.000 francos suizos, equivalente a $198.000, por incumplir la normativa sobre transferencia y registro de jugadores menores de 18 años. La FIFA prohíbe los traspasos internacionales de menores, a no ser que sus familiares se muden a un país por motivos no futbolísticos o si están cerca de la frontera de otra nación donde el joven deportista tenga que jugar. Finalizamos con información del tenista australiano Nick Kyrgios, quien destacó este jueves por su mal comportamiento en el partido del Masters 1000 de Roma, que lo enfrentaba a Casper Ruud. Kyrgios fue descalificado tras romper su raqueta, patear botellas y lanzar una silla a la cancha. El tenista de 24 años se disputaba el tercer set. El juego estaba igualado. Kyrgios, que había perdido el primero, fue igualado en el segundo tiempo. De esta forma, el noruego Casper Ruud ha avanzado a los octavos de final, donde enfrentará al argentino Juan Martín del Potro. Hacemos una nueva pausa. Amigos, regresamos con más información.
Amigos, iniciamos estrenos y estrellas con Daddy Yankee. El cantante ahora será el productor ejecutivo de un concurso musical. La estrella del reggaetón será el productor ejecutivo de un nuevo concurso televisivo que busca descubrir a la próxima reina de la música latina. Se trata de una producción que contará también con la participación de otros nombres conocidos de la música en español para asesorar a mujeres que deseen convertirse en artistas. Daddy en un comunicado señaló que asume este papel deseoso de encontrar a la próxima gran estrella. Además, está entusiasmado ante el desafío de aportar su visión para producir lo que promete ser un show exitoso. Seguimos con Maluma y la particular petición que le hizo el conocido presentador Jimmy Fallon. Este miércoles el colombiano estuvo en la entrevista y además de hablar de cómo fue su debut en la Met Gala y su presentación en los Billboard, Maluma le pidió a Fallon que lo ayudara a lograr una colaboración con Justin Timberlake. Yo sé que eres muy amigo cercano a él y necesito tu ayuda. ¿Dónde está mi teléfono? Y lo llamamos desde el mío y así yo puedo guardar el número, bromeó Maluma. Además de conversar con Jimmy, el intérprete cantó su tema HP con censura para televisión y un vocalista, cuestión por la que está siendo fuertemente criticado. Cerramos con buenas noticias para Shakira y Carlos Vives. Este jueves un tribunal español absolvió a los cantantes colombianos de una acusación de plagio tras rechazar la demanda presentada en su contra por un cantante y productor cubano. Recordemos que el Iván Rafael Castellanos acusó a Shakira y Vives de plagiar su canción de 1997, Yo te quiero tanto, en su galardonado tema La bicicleta. Por redes sociales, fanáticos de los artistas celebraron el resultado de esta batalla legal. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te... Y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, el noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, como siempre. Gracias por acompañarnos.